Hola y bienvenidos a nuestro canal. Este es el canal donde compartimos historias reales sobre personas que enfrentan todo tipo de situaciones. Algunas son divertidas, otras complicadas y algunas simplemente increíbles. Si te gusta escuchar historias que se sienten reales y que despiertan tu curiosidad, este es tu lugar. Así que adelante, dale like al video y suscríbete al canal si quieres más. Tenemos muchas historias esperándote. Arturo Prieto pasó toda la mañana en silencio, mirando cada rincón de la casa como si lo viera por primera vez. El olor a pintura fresca aún flotaba en el aire, mezclado con el leve aroma de la madera que había encerado la noche anterior. Las ventanas abiertas dejaban entrar la luz de la tarde, tiñendo de dorado las paredes pálidas. No tenía prisa, caminaba despacio, pasando sus dedos por superficies que antes estaban llenas de grietas, manchas de agua, óxido. Ahora todo estaba renovado, sólido, hermoso, acogedor. Pero lo que más conmovía a Arturo no era la belleza de la renovación, sino el significado detrás de cada detalle. Habían sido 2 años de intenso trabajo. Comenzó solo, con solo una idea y un poco de esperanza. Los fines de semana cambiaba los guantes de trabajo por los abrazos de María, cuando ella llegaba con un termo de café y sencillos pastelillos envueltos en servilletas. Se sentaba en el porche mirándolo martillar, lijar, medir y cortar. A veces le daba sugerencias, otras veces solo sonreía en silencio, feliz de ver lo entregado que estaba a ese proyecto. Era su sueño compartido. Arturo recordaba perfectamente el día en que compraron la casa. Estaba en pésimas condiciones, con ventanas rotas, un techo a punto de colapsar y moho por todas partes. La agente inmobiliaria se sorprendió cuando firmó los papeles sin dudar. ¿Estás seguro?, preguntó. Y él respondió con firmeza: sí, puedo ver en lo que se convertirá. María le había apretado la mano en ese momento y la luz en sus ojos lo decía todo. No estaban comprando una casa, estaban comenzando una vida. Ahora, con cada pared erguida y cada piso que él mismo había colocado, Arturo sentía un orgullo que le dolía en el pecho. No era orgullo por haberlo hecho todo con sus propias manos, sino porque lo había hecho pensando en ella todo el tiempo. Recordaba cuando instalaron juntos los gabinetes de la cocina. Ella había elegido tiradores de copa porque le recordaban la casa de su abuela. En la sala, el sofá beige que María tanto quería ya estaba en su lugar, con la manta azul que amaba doblada con cuidado sobre el respaldo. En la estantería, colecciones de poesía se mezclaban con guías de jardinería, pequeñas señales de una vida compartida construida día a día con paciencia, respeto y muchas conversaciones. Su habitación favorita era el dormitorio de la pareja, sencillo, con un papel tapiz discreto y una ventana que daba al jardín. Allí había batallado para instalar una barra de cortina, y recordaba cómo ella reía mientras él intentaba equilibrar el taladro sin lastimarse los dedos. Esa noche durmieron en un colchón en el suelo, con la casa aún en obras, pero con el corazón ya en paz. En el jardín, el columpio de madera colgado del viejo roble se balanceaba con la brisa. Arturo lo había construido pensando en los hijos que algún día podrían tener. Aún no decidían cuándo, pero hablaban de ello a menudo. A veces ella decía que quería 2, él decía que con 1 bastaría. Luego reían, lanzando posibles nombres, ideas para la habitación infantil, juguetes regados por el suelo. Cada conversación era otra semilla plantada en ese hogar. Pero ahora, solo, con el viento y sus propios pensamientos, Arturo sentía algo extraño, una inquietud que no lograba nombrar. Miró el reloj, luego la puerta. María regresaba de un viaje con sus amigas. Habían salido a celebrar que pronto cumplirían 30. Era un momento especial, y él se alegraba de que hubiera ido. Se lo merecía, divertirse, reír y descansar de su apretada rutina de maestra. Aún así, algo en su interior se sentía tenso, como si el pecho se le cerrara. Tal vez era simplemente que la extrañaba. Tal vez era un miedo irracional de que algo cambiara sin que él lo notara. La vida tiene esos pequeños sobresaltos, un momento todo está en calma y, de pronto, todo da un vuelco. Sacudió la cabeza, intentando apartar esa sensación, mientras en la mesa del comedor había un pequeño florero con lavanda artificial. María solía decir que no sabía cómo cuidar flores reales, pero le gustaba tener un toque de color en la casa. Arturo sonrió suavemente al recordarlo. Junto a él había una foto de ambos en un sendero de montaña. Ella llevaba el cabello recogido en un moño alto, él la gorra al revés. Reían, sudorosos y embarrados hasta los tobillos, un recordatorio de tiempos más simples, cuando todo parecía fácil y ligero.
De vez en cuando su teléfono vibraba con mensajes de trabajo o notificaciones al azar, pero él las ignoraba. Solo quería escuchar el sonido del auto de ella entrando en el garaje, abrazarla y mostrarle la habitación de invitados que acababa de repintar. Ella había pedido un gris claro, y él había elegido exactamente el tono que le encantaba. De pie en medio de la sala, Arturo respiró hondo, estaba seguro de estar listo para un nuevo capítulo. No tenía idea de que la historia que creía estar escribiendo con ella ya había tomado un giro completamente distinto. Mientras Arturo esperaba con el corazón lleno de anticipación, María disfrutaba los últimos momentos de un viaje que había comenzado como una simple reunión de amigas, pero que poco a poco se transformaba en algo más profundo y confuso de lo que había imaginado. Eligieron un pequeño complejo junto al mar, lejos de la ciudad, del ruido y de sus obligaciones. Ese lugar parecía suspendido en el tiempo, el cielo despejado, el océano tranquilo, las tardes que se extendían como si el mundo exterior no existiera. Era la primera vez en muchos años que María se permitía detenerse, no como esposa, no como maestra, sino simplemente como ella misma. Las conversaciones con sus amigas empezaron llenas de bromas y recuerdos de la universidad, pero a medida que pasaban los días, tocaron temas más delicados. Sara, como siempre, sacaba los asuntos más audaces. Era de esas mujeres que se negaban a seguir reglas, intensa, intrépida, siempre diciendo exactamente lo que pensaba, sobre todo acerca de la libertad y las decisiones. ¿De verdad crees que esta vida te va a hacer feliz los próximos 40 años?, le preguntó una noche, con las palabras arrastradas por el vino, mientras se sentaban alrededor de una fogata improvisada. María sonrió incómoda, tratando de cambiar el tema, pero la pregunta seguía resonando en su interior. Sara insistía en que cumplir 30 era la última curva antes de que la vida se volviera predecible. Decía que si no vivían ahora, nunca lo harían. Eres increíble, María, inteligente, hermosa, pero vives como si ya tuvieras 60 y ni siquiera te das cuenta. Al día siguiente, María caminaba sola por la playa, con los pies hundiéndose en la arena húmeda, cuando escuchó la voz de un hombre a sus espaldas. Era Javier. Apareció como si siempre hubiera formado parte de esa escena, alto, relajado, con una sonrisa que parecía guardar secretos que nadie más conocía. Se presentó con naturalidad, mencionó que había notado a su grupo de amigas y dijo que se hospedaba cerca. La conversación fue ligera, apenas charlas superficiales, pero en pocos minutos María sintió que algo se movía dentro de ella. No era amor ni atracción inmediata, era más bien una inquietud, como si alguien hubiera encendido una luz en un cuarto olvidado de su mente. Javier halagó la forma en que hablaba, lo atenta que era, su sentido del humor. Comentó que parecía diferente de las demás mujeres a su alrededor. María le dio las gracias, algo desconcertada, pero no se alejó. Siguieron hablando un buen rato, hasta que el sol comenzó a ocultarse en el horizonte. Cuando volvió a su habitación, evitó contarle a sus amigas sobre el encuentro, pero en su cabeza todo giraba. Se repetía a sí misma que solo había sido una charla inofensiva con un extraño, pero la forma en que la había mirado, la manera en que escuchó sus palabras como si realmente valieran la pena, tocó algo en ella que no sabía que estaba dormido. En su segundo encuentro, en la cafetería del complejo, María ni siquiera fingió que había sido coincidencia. Sara lo notó todo y, en lugar de juzgarla, la animó: quizás lo que necesitas es una pequeña pausa, un momento para recordar quién eras antes de convertirte en la esposa de alguien. Esa frase se quedó clavada en la mente de María, la esposa de alguien. ¿Había dejado de ser ella misma? Se había disuelto bajo las responsabilidades, las rutinas, las renovaciones, las cenas, los cumpleaños, las cuentas. Y más aún, Arturo seguía viendo en ella algo más allá de la compañera confiable y predecible que siempre había estado a su lado. Esa noche, el grupo salió a un bar cercano. Las luces eran tenues, la música lo bastante alta para que las conversaciones íntimas se sintieran protegidas. Javier estaba allí. Esta vez, la estaba esperando. Extendió su mano como si la invitara a bailar, pero en lugar de llevarla a la pista, la condujo hasta un taburete en la barra. Pidió 2 tragos y retomaron la charla justo donde la habían dejado el día anterior, como si no hubiera pasado un solo minuto. Habló de sus viajes, del arte, de las decisiones que había tomado y lamentado. Y en medio de todo, le preguntó por ella. No por la esposa, no por la maestra, sino por los viejos sueños que María tal vez ya ni recordaba. Las palabras de Sara resonaban en su mente, aunque sea solo una última vez. Esa noche ocurrió todo. No estaba planeado, no fue lógico. Fue una tormenta silenciosa alimentada por la soledad,
la duda y el miedo. María despertó antes del amanecer con el corazón apretado y la sensación de que algo, dentro y fuera de ella, se había quebrado. No lloró, no se enojó. Simplemente se sentó al borde de la cama, mirando sus manos como si sostuvieran el peso de una decisión irreversible. En el desayuno, su rostro estaba pálido, sus ojos distantes. Sus amigas lo notaron, pero no hicieron preguntas. Sara le lanzó una mirada que dijo más que cualquier palabra, y María apartó la vista, incapaz de enfrentarse a su propio reflejo en los ojos de su amiga. A la tarde siguiente, María tomó el avión de regreso a casa con una maleta, un teléfono lleno de fotos y un secreto ardiendo en su interior como si pudiera estallar en cualquier momento. Se repetía a sí misma que todo quedaría allí, en aquel pueblo costero, en esa noche húmeda, en un recuerdo que nadie más conocería. Pero en el fondo sabía que la culpa no desaparece solo porque uno quiera. Y por más que intentara actuar con normalidad, algo había cambiado, y Arturo lo notaría. Él siempre lo hacía. Cuando María cruzó la puerta de casa, el silencio solo se rompió con el leve crujido al cerrarse detrás de ella. La maleta se deslizó por el suelo y se detuvo junto al marco de la puerta. Arturo apareció desde el pasillo, secándose las manos con un trapo de cocina. Llevaba puesto un delantal manchado de salsa y una leve sonrisa en el rostro. Se acercó y la abrazó con fuerza, como si sostuviera algo precioso que corría el riesgo de escaparse. Ella aún llevaba el mismo perfume, pero había en ese abrazo un aire distinto, un leve temblor, una presión apenas perceptible, como si sus cuerpos ya supieran lo que sus corazones no se atrevían a decir. «Llegaste temprano», dijo ella con la voz un poco ronca. «No quería que volvieras a una casa vacía», respondió él, intentando sonar ligero. Ella forzó una sonrisa y dejó que su mirada recorriera la sala. Todo estaba impecable, flores en la mesa, velas encendidas, música suave de fondo. Había una calma casi excesiva, como si Arturo hubiera planeado cada detalle para disimular la tormenta que él mismo intuía venir. «¿Vas a darte una ducha? La cena casi está lista. Hice tu favorita». Ella asintió levemente y se dirigió al dormitorio. Mientras se duchaba, sus manos temblaban. El vapor empañaba el espejo, pero no alcanzaba para ocultar su rostro ni la pesadez en sus ojos. Se secó rápido, se puso una blusa ligera y volvió a la sala. El aire estaba impregnado con el aroma de la pasta con salsa de champiñones blancos, su preferida. Él sirvió los platos con cuidado y le retiró una silla para que se sentara. «He estado pensando en estos días», dijo Arturo, jugando con la servilleta, «lo maravilloso que será cuando esta casa esté llena de ruido, de todo tipo de olores, tú haciendo ese café increíble por las mañanas, yo llegando a casa y cocinando algo que te guste, justo como esta noche». Ella bajó la mirada. Sabía a dónde podía llevar todo aquello, pero no lo detuvo. Solo escuchó. «Siempre hablamos de eso, ¿verdad?», dijo él. «Tener hijos, poner una hamaca en el jardín, enseñarles a plantar un árbol, dejar que pinten las paredes del garaje sin regañarlos, construir algo. Tú sabes que nunca quisimos lujos, solo una rutina que importara». Arturo se detuvo, tragó saliva con dificultad y añadió: «Y yo creí en eso tan profundamente, que incluso tengo un regalo para ti». Se levantó, caminó hasta un cajón y sacó un sobre blanco, sin nada escrito por fuera. Volvió con pasos lentos y se lo tendió. «Ábrelo». María dudó. El corazón le latía con fuerza, como si ya supiera lo que venía, aunque aún no pudiera verlo. Abrió el sobre con cuidado, casi en cámara lenta. Cuando sacó las fotos y vio la primera, sintió que la sangre se le drenaba del rostro. Allí estaban, impresas, ella tomada de la mano de Javier en la playa, riendo con él en el bar, entrando al hotel junto a él. Su cuerpo se paralizó, la garganta se le secó. Por un instante, el mundo dejó de girar. «Contraté a un detective», dijo Arturo en voz baja, casi en un susurro. «En cuanto te fuiste, tuve un presentimiento». Y tenía razón. No gritó. No rompió nada. Solo permaneció ahí, mirándola con unos ojos llenos de un dolor silencioso que dolía más que cualquier palabra. Era como ver un castillo entero derrumbarse, no con explosiones, sino con grietas que nadie había querido ver. María intentó hablar, pero no salió sonido alguno. Las lágrimas comenzaron a correrle por las mejillas y se cubrió el rostro con las manos. Por unos segundos no hubo nada, excepto sus sollozos. Luego, entrecortada, trató: yo no sé qué pasó.
Todo fue tan confuso. Me sentí perdida, como si todo me ahogara y ya no supiera quién era. Solo ocurrió una vez. No fue porque dejara de amarte, fue porque tenía miedo de perderme a mí misma. Arturo no se movió. Sus ojos estaban rojos, pero no lloraba. Solo había vacío, un silencio cortante. Destruiste algo que construí con mis propias manos, María. Con cada esfuerzo, con cada decisión. Esta casa, este sueño, era de los dos, pero ahora es solo mío, porque tú ya no estás en él. Ella intentó levantarse para acercarse, pero él dio un paso atrás. No con rabia, sino con tristeza. Esa noche durmieron en habitaciones separadas, y el silencio entre ellos fue más fuerte que cualquier discusión. A la mañana siguiente, María encontró unos papeles sobre la mesa del salón. Estaban ahí, fríos y claros, como la decisión que él ya había tomado. No había nota, ni explicación, solo los papeles. Los miró durante mucho rato, con los ojos hinchados y el rostro demacrado. Sabía que lo que había hecho no tenía un botón de retroceso, y que en ese sobre estaba el fin de todo lo que alguna vez había jurado proteger. El tiempo, que antes se había ido volando entre renovaciones y planes, ahora avanzaba con lentitud. Después del divorcio, Arturo dejó la casa que había restaurado con tanto cariño y se mudó a una ciudad más pequeña, donde casi nadie conocía su nombre. No era exactamente una huida, era un intento de respirar, de encontrar aire en un lugar donde el pasado no estuviera pintado en cada pared. Rentó un pequeño departamento sobre una florería, en una calle tranquila, rodeado de vecinos que se ocupaban de lo suyo. En los primeros días, casi no hablaba. Solo trabajaba, arregló la tubería de la señora de al lado, ayudó al tendero a colgar un letrero nuevo, se ofreció a pintar unas rejas descascaradas a cambio de un café fuerte y una rebanada de pay de manzana. Así es como él estaba empezando de nuevo, sin grandes discursos, solo con trabajo silencioso y manos ocupadas. En las noches de insomnio miraba el techo y repetía escenas que no podía detener, la sonrisa de María probando pintura en las paredes, el olor de su cabello después de una ducha, la forma en que siempre recogía los pies sobre el sofá. Los recuerdos llegaban sin aviso, a veces trayendo lágrimas, a veces dejando un vacío insoportable. No intentó seguir adelante con nadie más, no porque creyera que nunca volvería a amar, sino porque aún cargaba una herida abierta, como alguien que había perdido una parte de sí mismo. No era solo la separación de María, era estar arrancado de todo lo que había creído sólido. Arturo evitaba las redes sociales y a los conocidos en común, pero no pudo evitar un mensaje que llegó una noche. Era de Tomás, el hermano de María. Breve y directo, como siempre, necesitamos hablar. Es importante. Se encontraron en un café sencillo cerca de un parque. Tomás llegó primero, removiendo el café con movimientos ansiosos. Cuando Arturo entró, Tomás se puso de pie y le tendió la mano, con una expresión mezcla de respeto y dolor. Antes que nada, no estoy aquí para defender a nadie, comenzó. Solo pensé que debías saberlo. Arturo permaneció en silencio, esperando. María está embarazada. Por un segundo, el mundo pareció girar más rápido. La taza de café se detuvo en la mano de Arturo. ¿Qué? Embarazada. Han pasado unas semanas ya. Lo supo después de que ustedes se separaron, pero según los doctores, el embarazo comenzó antes de todo lo demás. Arturo se recostó en la silla como si le hubieran arrancado el aire. Su mente corría en 1000 direcciones a la vez. No podía hablar, solo escuchar. Tomás continuó con voz más calmada. Está en terapia. Se alejó de esa amiga, Sara. Se tomó un descanso de la enseñanza. Está diferente, no sé explicarlo. Más callada, quizá. Ella no me pidió que viniera, ni siquiera sabe que estoy aquí. Pero pensé que, por respeto a todo lo que ustedes tuvieron, debía saber lo del bebé. Arturo se quedó allí, mirando su vaso vacío. Un hijo. Algo que siempre había querido, algo con lo que habían soñado. Y ahora estaba llegando al mundo sin esa casa, sin esos abrazos en el porche, sin un nido. La conversación terminó sin promesas. Tomás respetó el silencio de Arturo y se marchó sin presionar, dejando solo una nota con el contacto de la clínica donde María tenía sus revisiones. Durante semanas, Arturo volvió a hundirse en su mundo. Vagaba por las calles sin rumbo, se enterraba en el trabajo, trataba de no pensar, pero era inútil. La imagen lo seguía a todas partes,
Un niño con ojos que podían parecerse a los de ella o a los suyos, un bebé durmiendo en la cuna que nunca armó, un llanto a medianoche, un primer paso tambaleante, una vocecita diciendo, papá. Lo imaginaba todo como si viera una película que no podía pausar. Un día, al pasar frente a una tienda infantil, vio un diminuto par de botines tejidos en la vitrina. Eran azules, con botones en forma de oso. Eso bastó. Se detuvo, respiró hondo y sintió que algo se rompía dentro de él. Pero esta vez no era su corazón, era su miedo, su orgullo, la idea de que el final de su relación era también el final de todo. Ese bebé no tenía la culpa. No había pedido nacer entre promesas rotas y corazones destrozados. Pero existía. Era real. Y si Arturo sabía algo, era que no quería que un hijo creciera sin conocer a su padre. Aunque él y María nunca volvieran a ser lo que fueron, ese niño o niña merecía un comienzo distinto. Esa noche volvió a casa con resolución. Abrió el cajón donde guardaba viejas fotos, cartas que habían intercambiado, bocetos de cómo se vería la casa. Sacó una hoja en blanco y escribió unas líneas. Después de tanto silencio, era hora de hacer la primera llamada. 6 meses habían pasado desde aquella tensa conversación en el café. Arturo y Tomás mantenían algo de contacto, intercambiando mensajes breves y directos. Pero en una tarde de domingo, entre la entrega de suministros para la construcción y arreglar una cerca en una granja cercana, Arturo decidió enviarle un mensaje a María. Su respuesta fue simple, sin preguntas ni exigencias. Arreglaron encontrarse en un parque, en un lugar tranquilo bajo un árbol, donde las ramas ofrecían suficiente sombra para suavizar el sol del mediodía, pero sin ocultar sus rostros ni sus intenciones. Cuando María llegó, Arturo casi no la reconoció. No era por su ropa ni su peinado, sino por su porte. No llevaba maquillaje, parecía que había dejado de intentar ocultar su dolor. Sus ojos se veían más tranquilos, aunque todavía mostraban signos de noche sin dormir, y su postura tenía un leve encorvamiento, no tanto por el peso del embarazo, sino por lo que llevaba en el alma. No se disculpó ni rompió en llanto de inmediato. No mencionó nada que ya no les perteneciera a ambos. Solo habló del bebé, de lo sola que se había sentido esas primeras semanas, de cómo iba silenciosamente a sus citas temerosa de escuchar opiniones, de cómo lloraba abrazando una almohada deseando poder retroceder el tiempo, sabiendo que no podía. Mencionó la primera patadita que sintió mientras escuchaba una canción que solían bailar, y se preguntó si Arturo todavía recordaba la letra. Él escuchó sin interrumpir, cada palabra que ella decía era como una aguja en su pecho, pero también un hilo que cosía lo que estaba roto. Esa era María, aún estaba allí, quizá no exactamente la misma mujer de antes, no la persona que él pensaba conocer por completo, pero seguía siendo ella, y algo en él aún reconocía ese corazón. A partir de ese día, Arturo comenzó a estar presente, con suavidad y respeto. La acompañaba a sus citas, la ayudaba a elegir la cuna, a montar una pequeña habitación para el bebé en su nuevo hogar, muy sencilla, con muebles reciclados y una pared pintada de azul suave. Pasaba la mano sobre la cuna imaginando a su hijo durmiendo allí. No hablaban del pasado ni del futuro, solo del presente. El nacimiento fue tranquilo pero intenso. Arturo sostuvo su mano todo el tiempo. María sudaba y temblaba, pero encontraba fuerza en su mirada. Cuando el bebé nació, llorando y lleno de vida, él fue el primero en sostenerlo. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no cayeron, había solo un silencio profundo, como si todo el ruido del mundo hubiera desaparecido. Miró a su hijo, esa pequeña vida, y algo dentro de él se suavizó. Se mudaron juntos de nuevo, pero no como antes. Cada gesto era más cauteloso, más deliberado. No hubo votos ni promesas, solo estar presentes. Él se levantaba por la noche para alimentar al bebé, lo mecía con canciones inventadas, hacía las compras y preparaba el café de la mañana que ella solía hacer. La rutina parecía funcionar, hasta que una noche, mientras María guardaba pequeños tarros de comida para bebé, Arturo la llamó con un tono diferente: «María, necesitamos hablar». Ella se dio la vuelta, todavía con una cuchara en la mano. Había algo en su voz que hizo que la habitación se enfriara. «Claro, ¿qué pasa?». Él respiró despacio, miró la cuna donde el bebé dormía plácidamente y habló con voz firme pero suave: «Quiero una prueba de paternidad». El tiempo pareció detenerse por un segundo. María se quedó allí, como si no entendiera, pero en realidad sí lo entendió rápido. La cuchara cayó al suelo, aunque le tomó un momento asimilarlo. «Yo amo a este bebé, sabes que lo cuido como si fuera mío, porque eso es lo que siento».
pero necesito saberlo con certeza. No es que no confíe en ti, pero esta duda me está consumiendo por dentro. Pero es tuyo, Arturo. Él simplemente la miró con los ojos cansados de un hombre que había pasado muchas noches pensando, repensando, perdiendo el sueño en silencio. Me alegra que esté segura, pero yo no lo estoy, quiso gritar María, que le parecía ofensivo, pero las palabras se le quedaron atoradas. En su expresión no había malicia, ni deseo de venganza, había dolor, una necesidad genuina y algo aún más aterrador. La duda comenzó a filtrarse en su propia mente. ¿Y si no lo era? ¿Y si aquella noche, esa noche horrible y estúpida, era la excepción que ahora pesaba como una piedra sobre todo? Las semanas siguientes fueron una tortura. María lloraba en secreto, miraba a su hijo dormir y rezaba silenciosamente para que Dios no lo convirtiera en hijo de otro hombre. Cada vez que Arturo miraba al bebé, ella imaginaba cómo buscaba rasgos familiares, comparando pequeños detalles. La ansiedad la consumía, esperar los resultados de la prueba se sentía como un castigo interminable. La noche en que llegó el sobre, Arturo lo puso sobre la mesa sin abrirlo de inmediato. Simplemente lo observó, como si fuera un abismo al que estaba a punto de enfrentarse. ¿Quieres que lo abra contigo?, preguntó ella con voz temblorosa. Él negó con la cabeza, tomó el sobre y lo abrió lentamente. Sus manos estaban frías. María se quedó congelada, con lágrimas rodando por sus mejillas antes de que la respuesta siquiera se revelara. Arturo rompió el sello, sacó el papel y leyó en silencio. Cerró los ojos, respiró hondo y luego la miró, con los ojos húmedos pero diferentes, llenos de alivio. Es mi hijo. María colapsó, cayendo al suelo entre lágrimas. Él se acercó, se arrodilló junto a ella y la abrazó por primera vez desde que todo había sucedido. Ese abrazo no era solo consuelo, era alivio, era pertenencia, era algo que finalmente tenía la oportunidad de avanzar, porque en ese momento la duda dio paso a la certeza. Y a veces, la certeza es lo que salva lo que queda después de la tormenta. Como siempre, gracias por acompañarnos hoy. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestro próximo episodio. Hasta la próxima.